Buenas noches. Soy la doctora María Dolores Ruiz Pedraza, presidente del Colegio de Pediatría de Nuevo León. Les doy la más cordial bienvenida a nuestra sesión académica mensual correspondiente al mes de agosto del 2025. La estamos realizando en el Hotel MS Millennium y transmitiendo para todos nuestros afiliados. Sean ustedes bienvenidos. Quiero, a través de este medio, dar un saludo a nuestro presidente de la Confederación Nacional de Pediatría de México, el doctor Román González Rubio. Y le pido, por favor, al doctor Ismael David Piedra, si puede pasar al frente para darnos la minuta de la sesión previa de julio, por favor. Muy buenas noches a todas y todos. Esta es la minuta de la sesión de julio del 2025. A las 8 de la noche, la doctora María Dolores Ruiz Pedraza, presidenta del Colegio de Pediatría de Nuevo León, dio la bienvenida a la sesión académica del mes de julio, enviando un saludo a las autoridades de CONAPEME, como el doctor Román González Rubio. Posteriormente, la doctora Ruiz Pedraza dio los siguientes anuncios. Invitó a los pediatras a afiliarse a nuestro colegio, extendiendo una invitación y recordando el precio que se está manteniendo como el año pasado. También se invitó a los asistentes a mantener los puntajes y a participar de las actividades organizadas en el Colegio de Pediatría para fomentar la certificación vigente como parte de nuestra responsabilidad ética y legal. Además, la doctora Ruiz Pedraza extendió una invitación a unirse al equipo de trabajo del Colegio de Pediatría para apoyar las actividades académicas que organizamos. Se invitó también al curso avanzado de lactancia materna, lo que todo pediatra debe saber, que se llevó a cabo el 9 de agosto en el Hospital Auna Doctors Hospital Galerías. Y también concluyó con la invitación a seguir al Colegio de Pediatría en las redes sociales. Posteriormente, la doctora Ruiz Pedraza presentó al primer ponente, la doctora Yael Encinas Bravo, con el tema Probióticos con ciencia, beneficios en el tratamiento de síntomas gastrointestinales basados en evidencia. Al terminar, la doctora Ruiz Pedraza presentó al doctor Rodrigo Vázquez Frías, con el tema La microbiota intestinal en el cólico del lactante, el papel restaurador del BB12 y su impacto en la salud inmunológica. Al concluir ambas presentaciones, se procedió a la sesión de preguntas y respuestas. Posteriormente, la doctora Ruiz Pedraza entregó un reconocimiento a la doctora Yael Encinas Bravo y al doctor Rodrigo Vázquez Frías por su participación y se dio por concluida la sesión académica. ¿Alguno de ustedes tiene alguna observación? Si no tienen ninguna observación, les pedimos amablemente levantar su mano como señal de aprobación de la minuta de la sesión anterior. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Les agradezco su presencia en este recinto. Siempre es un placer verlos. Gracias por estar aquí. Les sigo invitando a integrarse y ser parte de nuestro Colegio de Pediatría como socios y como colaboradores de nuestra institución. Cada vez nuestro compromiso de actividades es mayor y necesitamos a nuevos integrantes para que se animen a estar con nosotros. El día de hoy queremos agradecer su participación en el pasado curso de lactancia materna. Fue todo un éxito gracias a su asistencia, a todos ustedes, a los profesores que participaron en el mismo y a las doctoras Lilia Fernández y Claudia Gil, quienes nos apoyaron en la organización. Muchas gracias. Ahora, el doctor José Iván Castillo Bejarano, presidente de la Mexican Young Pediatrics
Infectious Disease Network nos invita al taller de vacunas estacionales en invierno, actualización científica y estrategias de prevención. Es este sábado 23 de agosto, solamente es en línea y el registro lo pueden hacer en este QR. Tiene aval por el Consejo Mexicano de Certificación en Pediatría. Ya está abierta la convocatoria para aquellos que quieran certificarse o recertificarse. El Consejo Mexicano de Certificación en Pediatría abre una fecha de examen que es el día 4 de octubre del presente año. Tienen límite para meter su papelería e inscripción hasta el día 5 de septiembre. Todos los informes de este evento son en la página del Consejo o directamente en sus teléfonos. También la Confederación Nacional de Pediatría de México, en conmemoración de su 50 aniversario, realizará próximamente el Congreso Nacional en la ciudad de León, Guanajuato. Será los días 9, 10 y 11 de octubre del presente año. Mayores informes en el teléfono que se muestra en pantalla o al correo conapm50anif@gmail.com. Están todos invitados. Por último, quiero invitarlos a nuestro nuevo evento que está organizando el Colegio de Pediatría. Es el curso de actualización en Pediatría Hospitalaria 2025, que se realizará en el auditorio del Hospital Ángeles Valle Oriente los próximos días 30 y 31 de octubre. Contará con la participación de profesores locales muy reconocidos y una invitada especial, neonatóloga del Hospital Raleigh Children's en California. Informes e inscripciones en nuestras redes sociales o en las oficinas de nuestro colegio. Muchas gracias. Ahora es momento de darle tiempo a los médicos residentes y quiero presentarles a la doctora Carla Andrea Ruiz Velázquez, a la doctora Nidia Yolanda Ávila Ramírez y a la doctora Mariel Marcela Machorro Castillo. Ellas son residentes de la especialidad de neonatología de la Unidad Médica de Alta Especialidad número 23 del Instituto Mexicano del Seguro Social, quienes nos presentarán un caso clínico interesante. Gracias. Adelante. Bueno, vamos a empezar con la ficha de identificación. Tenemos a un recién nacido masculino de término 38 semanas de gestación que nace el 16 de enero de 2025 en nuestra unidad. El lugar de nacimiento en Monterrey, Nuevo León. Datos importantes acerca de los antecedentes maternos: es hijo de una madre de 35 años, residente de Cadereyta, empleada con una escolaridad universitaria de grupo sanguíneo O positivo. Es primigesta, refiere que tuvo un adecuado control prenatal con pruebas de VIH, VDRL negativos. Dentro de las comorbilidades refiere hipertensión arterial crónica, desde hace 7 años en control aparentemente, y se diagnostica durante el embarazo con diabetes gestacional a las 27 semanas de gestación. Únicamente se dio tratamiento farmacológico y nutricional. Dentro de los antecedentes perinatales se decide la terminación del embarazo por cifras hipertensivas, por medio de cesárea. Se dan pasos iniciales de reanimación. Durante la evaluación inicial del recién nacido se le asigna un capurro de 38 semanas de gestación, un Apgar 8-9, un peso al nacer de 3,810 gramos y sin mayor complicación, por lo que se decide su pase a alojamiento conjunto. El recién nacido se da de alta junto con la madre. Y ahora sí vamos con el padecimiento actual. Inicia a los 5 días de vida. Refiere la madre la presencia de unos movimientos anormales como mioclonías en extremidades superiores, las cuales eran de duración de segundos y con remisión espontánea, acompañada de fiebre no cuantificada en ese momento y datos de intolerancia a la vía oral. Decide acudir pues a nuestra unidad para valoración.
En la evaluación inicial encontramos a un recién nacido con un mal estado general, con datos de ictericia generalizada, fiebre, taquicardia, sin datos de dificultad respiratoria, pero con persistencia de estos movimientos anormales que refería la madre previamente, acompañados de supraversión de la mirada. Estos movimientos eran clónicos de las 4 extremidades, sin remisión, llegando a un estatus epiléptico, por lo que se decide ahí iniciar el abordaje. Obviamente se trata de yugular con benzodiazepina, remitiendo un poquito de estos movimientos anormales, y dentro del abordaje inicial tomamos una glucometría capilar, la cual se encontraba pues dentro de rangos normales. Se envió una gasometría venosa que llamaba la atención el calcio iónico en punto 39. Se enviaron electrolitos séricos urgentes, confirmando pues la hipocalcemia severa de nuestro paciente, agregado con otras alteraciones electrolíticas. Ingresamos a nuestro recién nacido con los siguientes diagnósticos: recién nacido de término, con peso adecuado para la edad gestacional, un estatus epiléptico secundario a una hipocalcemia neonatal, con desequilibrios hidroelectrolíticos a expensas de hipernatremia, hipomagnesemia, hiperfosfatemia. Y obviamente llamaba la atención la hipocalcemia, por lo que sospechábamos e iniciamos el abordaje de un hipoparatiroidismo neonatal. Vamos a platicar un poquito de la evolución que tuvo el paciente. En lo neurológico, pues debido a que eran secundarias a un trastorno metabólico, tuvo remisión de las crisis epilépticas a las 24 horas. Sí tuvimos valoración por neurología pediátrica, que al encontrar una causa secundaria, obviamente solo se inició el tratamiento y la mejoría de las cuestiones metabólicas. Se le hizo de todas formas un estudio de imagen, un ultrasonido transfontanelar, el cual se encontró sin alteraciones. En lo ventilatorio se estuvo programado al 4.º día de estancia hospitalaria sin mayor complicación. En lo hemodinámico se le realizó un ecocardiograma sin alteraciones, con un corazón estructuralmente sano. En lo hematoinfeccioso teníamos el antecedente de ahí unos picos febriles que a su ingreso sí estaba con fiebre cuantificada, los cuales se relacionaron ahí a datos de deshidratación, recordando que teníamos pues una hipernatremia a su ingreso. De todas formas se hizo el abordaje de lo infeccioso, se tomaron hemocultivos, la PCR salió negativa. Y en lo metabólico pues iniciamos, como ya comentamos, el abordaje debido a las alteraciones electrolíticas. Más adelante mi compañera va a comentar un poquito del tratamiento y a grosso modo de la patología de la cual estamos investigando. Muy bien, en esta gráfica documentamos los niveles séricos que se obtuvieron durante toda la estancia de nuestra paciente, donde encontramos que los niveles séricos de calcio fueron regularizados o normalizados para el 4.º día de tratamiento, lo que nos da pues una adecuada respuesta. También como parte de nuestro tratamiento pues fue la administración o la suplementación del calcio por vía intravenosa, y posteriormente se logró continuar por vía oral. Parte del abordaje fue la toma de niveles séricos de palartormona, la cual se encontraban elevados en relación a los niveles de referencia para la edad. Igual los niveles séricos de vitamina D, las cuales se encontraban disminuidos para los valores de referencia en la edad, encontrándose en rango de deficiencia, por lo que parte del tratamiento, además de lo que mencionábamos, fue la administración de calcitriol como parte de nuestro manejo. Tuvimos una valoración por parte de genética, el cual, pues evaluando ya todo lo anteriormente comentado dentro del cuadro clínico, los paraclínicos ya encontrados, se llegó a un diagnóstico o una sospecha de un pseudo hipoparatiroidismo 1A. Con esta sospecha diagnóstica, debido a que específicamente esa patología es una autosómica dominante, se sugiere la valoración por parte de los padres, donde se encuentra que la madre mantenía sintomatología durante toda su vida, sin embargo no diagnosticada, y se pudo llegar a un diagnóstico y un tratamiento por parte de la madre también. Hola. Bueno, la verdad es que la revisión pues es muy amplia. Para presentar el caso pues justo solamente lo enfocamos ya sobre el pseudo hipoparatiroidismo. Como
parte histórica, pues bueno, el pseudohipoparatiroidismo viene siendo un tema ya desde 1942, que lo describió el doctor Albrecht y colaboradores. Y pues bueno, hay que hacer la diferencia de pues, un hipoparatiroidismo y el pseudo. En el hipoparatiroidismo pues se define como la falta de la secreción de la paratormona, a diferencia del pseudo, que es que la acción periférica no se da por la PTH, incluso aunque esté incrementada. Y pues bueno, las consecuencias fisiopatológicas que encontramos pues es la hipocalcemia y la hiperfosforemia. La prevalencia se estima muy baja, incluso en 0.79 por 100.000 habitantes, pero yo creo que también muchas veces pues es la falta de un diagnóstico realmente de estas patologías. Dentro del pseudohipoparatiroidismo hay formas transitorias neonatales que pues, se consideran raras y formas permanentes que ya se asocian a una cuestión genética. En este caso, pues también se reinterrogó, se amplió la historia clínica y la mamá también tenía sintomatología de hipocalcemia. Se le hizo el abordaje también a la mamá y se mandó en endocrinología, porque pues también, por eso la sospecha del tipo 1A, que es autosómico dominante. Y pues bueno, ahí vemos que hay diferentes tipos, 6 tipos de pseudohipoparatiroidismo y pues bueno, el abordaje pues ya va dependiendo de la genética y el fenotipo. En este caso pues bueno, era más que nada la cuestión bioquímica que un fenotipo característico. Incluso pues bueno, era un neonato, entonces pues las osteodistrofias y demás pues no eran visibles. Y pues bueno, este realmente es como que el algoritmo que se puede llevar dentro del abordaje del hipo y pseudohipoparatiroidismo. Y en el caso del abordaje neonatal, pues siempre en cuanto a la hipocalcemia, en los neonatos y más en hijos de mamá con diabetes, pues es predominante, es común. Sin embargo, pocas veces pues llegan a tener, afortunadamente, una necesidad de hasta 1000 miligramos kilo día, como fue este paciente, de aporte de calcio, y mejoró muy rápido con el aporte. Por eso es que es un pseudohipoparatiroidismo y afortunadamente la mayoría es transitorio. Sin embargo, pues dentro del abordaje pues requiere el seguimiento tanto por pediatría y endocrinología pediátrica, ya que pues el seguimiento, la monitorización pues va dependiendo del aporte de calcio, el calcitriol, todo el manejo con el que se va resolviendo el problema. Y pues realmente esa es la conclusión, que pues en este caso pues iniciamos el abordaje de la hipocalcemia, que se remiten las crisis convulsivas, pero pues siempre irnos a buscar el por qué o de dónde, y en este caso pues hasta a la mamá se le agregó el diagnóstico que pues toda la vida llevaba, pero pues no había puesto como que realmente mucha atención y no había tenido como que otros datos. Agradecemos la participación de las doctoras y le entregamos el reconocimiento. Muy bien. Continuamos con nuestro tema principal y el día de hoy participa con nosotros nuestro amigo, el doctor Óscar Tamés Rivera. Él es médico pediatra graduado del Programa Multicéntrico de Especialidades Médicas del Tecnológico de Monterrey y la Secretaría de Salud de Nuevo León en Monterrey. Tiene la especialidad de infectología pediátrica realizada en el Instituto Nacional de Pediatría en la Ciudad de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigación CONACYT Nivel 1. Cuenta con una maestría orientada a enfermedades infecciosas por la London School and Hygiene and Tropical Medicine. Es investigador clínico en el Hospital Zambrano Elion Tech Salud, infectólogo pediatra en el mismo Hospital Zambrano Elion Tech Salud, profesor de cátedra en la especialidad de pediatría del Programa Multicéntrico de Especialidades Médicas del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey de la Secretaría de Salud de Nuevo León.
tiene sus certificaciones vigentes y es colegiado de asociaciones nacionales e internacionales. Y le agradecemos que esté aquí el día de hoy con nosotros. Muchas gracias por la presentación y gracias por la invitación. Siempre es un placer verlos y verlas. Es un gusto poder venir a convivir y actualizarnos también sobre temas muy interesantes. Gracias a las doctoras, bastante interesante también la revisión del caso. Y a mí me gustaría tomar los siguientes minutos para también actualizarnos de algunos métodos preventivos que están a la puerta, a la vuelta de la esquina, ya disponibles próximamente en México para combatir pues toda esta gran carga que nos genera un enemigo frecuente que seguramente lo viven muy de cerca en las trincheras desde consultorios, urgencias y hospitales, que es el virus sincitial respiratorio, ¿verdad? Entonces, para enfocarnos un poquito en este contexto, solamente quiero recordarles un poquito la gran carga de enfermedad que generan las infecciones del tracto respiratorio en pediatría. Sabemos que en pacientes menores de 5 años, las neumonías pues son de las principales causas de muerte, ¿verdad? Solo seguidos por situaciones neonatales y congénitas, y que toda esta gran carga de enfermedad, cuando la vemos en números, pues pareciera no ser un dato que nos mueva tanto, pero ya si lo traducimos, por ejemplo, a datos que comparte la UNICEF, que cada prácticamente minuto, cada 40 segundos, cada vez que le damos a la siguiente diapositiva, un niño en el mundo fallece a causa de infecciones respiratorias del tracto inferior, ¿verdad? Esto está vigente también en México. Sabemos que la incidencia es alta, ¿verdad? La prevalencia se habla de cerca de 18 muertes por cada 100,000 pacientes menores de 5 años en México. Esto es para el 2021. Y el reto grande pues es que, como sabemos, las neumonías pues son diferentes los enemigos que podemos tener, no solamente bacterias, sino también virus, y ya si nos vamos más profundo, temas complejos como hongos, micobacterias, ¿no? Pero enemigos comunes que tenemos muy frecuentes y que también las herramientas tanto terapéuticas como preventivas podrían parecer pocas, pues justamente es el virus sincitial respiratorio, ¿verdad? Este enemigo que conocemos bastante bien, pero que paradójicamente lo conocemos y que es la gran deuda que los pediatras tenemos ante nuestros pacientes, que no sabemos o no tenemos maneras efectivas de tratar, pero que afortunadamente vienen nuevas maneras de prevención. Todos conocemos otros anticuerpos monoclonales, pero la brecha o el nicho de poder aplicar estos monoclonales en nuestros pacientes era muy estrecha, necesitaba cerca de criterios múltiples, ¿no? Prematurez, peso bajo, y bueno, ya con el advenimiento de estas nuevas estrategias más universales, se podrá ir reduciendo esta carga cada vez más, ¿verdad? Recordando pues que el sincitial respiratorio pues tiene grandes, muy bien identificadas estas temporalidades. Se pareciera un poco a lo que pasa con influenza. Sin embargo, pues también la pandemia por SARS-CoV-2 vino a mover mucho las temporalidades de los virus, y actualmente nos toca ver muchas infecciones en la etapa intertemporada, que uno podría decir, oye, pues no es temporada de este virus, y de repente llegan pacientes a nuestro consultorio, ¿verdad? A pesar de ello, bueno, sí se describe que es un virus predominantemente invernal, aunque no tenemos que bajar la guardia, puesto que en los reportes epidemiológicos del Boletín Epidemiológico de Epidemiología del Sistema Nacional, ¿verdad? Nosotros, si nos ponemos a analizar un poquito más la frecuencia de este virus, que no es ni COVID ni influenza, no nos sorprenderá ver la presencia de sincitial respiratorio como el líder, ¿verdad?, de este tipo de infecciones cada año y cada reporte. Y se hablaba, por ejemplo, la temporada previa de más de 7,000 casos de oficiales, al menos en los pacientes como tamizados, ¿verdad? Entonces, se vienen estas nuevas estrategias de prevención que distan mucho de aquellas estrategias como muy dirigidas, sino ya más estrategias universales que otras regiones del mundo han ido aplicando. Pero antes de hablar de ello, me gustaría dar un pequeño recordatorio de qué es el virus sincitial respiratorio, cuáles son la gran carga que genera, ¿verdad? Y no puede haber plática de infectología sin hablar un poquito de taxonomía y de virología. Recordar un poquito el enemigo, que es un virus que pertenece a la familia Neumoviridae, que es un virus RNA de cadena sencilla, polaridad negativo, y que tiene dos subtipos, el sincitial A y el sincitial B. Y aquí sí hay cierta relevancia entre conocer si es A o B, puesto que al contrario con una influenza, ¿verdad?, que a veces se pareciera mucho la influenza A y la influenza B, acá sí se describe que el sincitial A puede tener desenlaces clínicos pues más adversos y puede ser más severo, ¿no?, en su evolución.
Acá me gustaría enfatizar un poquito sobre la estructura de este virus y enfatizar un poquito una estructura que es la proteína F del virus. Y esta proteína F ha sido realmente, gracias a que se ha ido conociendo cada vez más en las últimas décadas, se tienen estas nuevas estrategias de prevención para la infección por sincitial respiratorio. Y esta proteína F, antes se pensaba que era una proteína de una única forma, ¿verdad? Que existía como en una única forma conformacional y pues así se quedaba. Y realmente las últimas décadas han traído todo este conocimiento de que existen dos fases de esta proteína, la proteína prefusión y la fase de proteína postfusión. Y esto es relevante puesto que dependiendo el momento en el que está esa forma de la proteína, los anticuerpos que se generan, su capacidad de neutralización va a ser distinta. Y cuando está en estado prefusión, los anticuerpos que se llegarán a generar tienen esta altísima capacidad neutralizante que nos hablaría de una protección pues a largo plazo y sostenida, ¿verdad? Entonces, es relevante esta parte porque las nuevas estrategias de prevención justamente hacen uso de este conocimiento. ¿Y por qué es relevante? Bueno, por la altísima carga que realmente todos aquí conocemos, pero estamos tan habituados al sincitial respiratorio que normalizamos algunos datos y es importante salirnos de ese piloto automático, ¿no? Sabemos que causa bastantes hospitalizaciones, es la causa más común de neumonía en menores de 1 año, es la causa más frecuente de hospitalización, particularmente en menores de 2 años, y que puede ser causas de muertes anuales en 2% de neonatos, 7% en menos de 1 año, y hablamos mucho de los pacientes pediátricos y pediátricos, pero que realmente está presente en todos los grupos etarios, incluyendo mujeres embarazadas, adultos mayores, y que va más allá de la bronquiolitis. Muchas veces estamos habituados a esto y desde que hemos estudiado en pregrado, posgrado y todas las siguientes actualizaciones que tenemos, ¿verdad? Hacemos este mapa mental de decir sincitial igual a bronquiolitis, pero a veces se nos olvida que es un gran continuum de manifestaciones que incluyen obviamente neumonía, pero también puede haber descompensaciones hemodinámicas, hidroelectrolíticas, o deshidratación, hospitalización, ventilación mecánica y obviamente vidas perdidas por este virus, ¿no? Y lo relevante también es que no hay que olvidar que, les digo, es un virus que está presente a lo largo de la vida. ¿No? Quitemos un poquito esa idea de que sincitial es solamente en la infancia y que también los adultos, tanto pueden ser transmisores, pero también padecer de este virus y la gran carga que genera este virus para la sociedad. Muchas veces la puntita del iceberg pues es al paciente con nebulizaciones y paciente febril en la consulta, sino que realmente todo lo que está abajo es de bastante relevancia tanto para los sistemas de salud como también para el bolsillo familiar. Muchas veces mediante medidas de prevención podemos ahorrar también visitas al médico, uso de medicamentos, ¿verdad? Visitas a hospitales y a los propios sistemas de salud, pues obviamente reducir esta carga de pacientes hospitalizados tanto en piso normal, terapias intensivas y obviamente pues evitar estas pérdidas de vidas que son bastante lamentables, ¿no? Esta gran carga, como les digo, a veces la normalizamos, pero es importante verlo en un número, ¿verdad? Y recordarlo que aproximadamente 1 en 5 niños van a necesitar atención ambulatoria antes de los 2 años por sincitial respiratorio y esto se eleva a 1 en 50 para hospitalizaciones por sincitial respiratorio en su primer año de vida. Y sin contar pues los millones realmente de consultas pediátricas que el sincitial respiratorio puede conllevar, ¿verdad? Y esto, como les digo, llena servicios de urgencias, llena hospitales, llena consultorios y fuera de eso pues también altera el ciclo o el camino normal de vida de los pacientes, ¿no? En estos siguientes momentos nos vamos a enfocar en estrategias de prevención para los pacientes pediátricos, pero recordar que ahorita se está viviendo todo este boom de la prevención de sincitial respiratorio y que hay estrategias distintas a los monoclonales, que propiamente son las vacunas, pero que estas son aplicables para las mujeres embarazadas y para los adultos mayores, siendo que los monoclonales que vamos a platicar, el monoclonal que vamos a platicar es el dirigido para la población pediátrica, ¿verdad? Acá me encantaría que empecemos a familiarizarnos con esta palabra, este término, el nirsevimab, puesto que viene a revolucionar la prevención del sincitial respiratorio en un camino que si bien pavimentaron otras estrategias, recordaremos palivizumab, ¿verdad? En el que pues teníamos ya estrategias preventivas, pero que parecía que a veces estábamos un poco amarrados de las manos porque si nuestro paciente no cumplía ciertos criterios o la aseguradora no lo cumplía o el hospital, institución, donde sea que atendamos, pues no nos autorizaba
monitorizaban su uso, ¿verdad? Y el beneficio, aunque individual podría ser grande, realmente global y comunitario no veía ese gran impacto. Y esto está pues a punto de cambiar en México y ya está cambiando en otros países gracias a la llegada de estas otras estrategias, que es el anticuerpo monoclonal llamado Nirsevimab. Les mencionaba yo hace ratito la importancia de la proteína F, porque justamente Nirsevimab es un anticuerpo de prevención de sincitial respiratorio de larga duración que se une a estos epítopos que les digo están altamente conservados del antígeno 0 de la proteína prefusión, que les decía por acá, el sitio 0, ¿verdad? En el estadio prefusión. Y esto es lo que justamente ayuda a que se inhiba este paso muy importante de fusión de membrana, ¿verdad? Y al inhibir esta fusión de membrana, el virus ya no puede unirse a la célula del hospedero, se neutraliza el virus, se bloquea la fusión y obviamente la replicación viral en un individuo pues previamente en quien se aplicó Nirsevimab con suficiente antelación, ¿verdad? Y esto ha traído una gran marea de evidencia que muestra sus grandes beneficios tanto en ensayos clínicos como también en estudios de efectividad, que ya hablamos del mundo real, ¿verdad? Y toda esta historia se empezó a desarrollar en estos primeros ensayos clínicos que realmente cuando comenzaron a publicarse hace el año pasado fue una maravilla irlos leyendo a medida que iban saliendo porque emocionaban mucho sobre estas estrategias de prevención. Y en este primer ensayo clínico lo que hicieron fue hacer un estudio multinacional, ¿verdad? En Francia, Alemania y Reino Unido, que reclutaban pacientes para recibir Nirsevimab versus un standard of care, un placebo, ¿verdad? Y se aleatorizaban y se les asignaba la dosis correspondiente dependiendo de su peso versus no intervención. Y al comparar estos dos grupos, ¿verdad? En el que los bebés que recibieron Nirsevimab, que fueron cerca de 4.037, y quienes no lo recibieron, 4.021, buscaban los investigadores diferentes desenlaces relevantes y uno de ellos es que si los pacientes se hospitalizaban por neumonía por sincitial respiratorio, pero también otros desenlaces secundarios como neumonía severa por sincitial o bien hospitalización por neumonía por cualquier causa. Y ese objetivo la verdad es que es bastante interesante, puesto que a pesar de no poder identificar sincitial, pues querían ver si neumonía por cualquier causa era un desenlace eficaz, ¿verdad? O eficiente para esta intervención. Y tras terminar el reclutamiento y analizar los datos, se encuentran estos resultados, la verdad es que contundentes en el sentido de que observan una reducción altísima de cerca de un 85%, un 83% en hospitalizaciones por neumonía por sincitial respiratorio, reducción de un 75% en hospitalización por sincitial respiratorio severo o neumonía severa por sincitial e inclusive un 58% de reducción de neumonía por cualquier causa, lo cual es algo, les digo, realmente contundente, abrumador y que los países que participaron en este ensayo clínico fueron resultados bastante pues benéficos y favorecedores, ¿verdad? Viendo esta eficacia de un 83% global para estos desenlaces. Y estos mismos resultados pues, se vieron también en un ensayo clínico similar que se llama ensayo clínico Melody, en el cual estos mismos desenlaces, que es neumonía médicamente tratada por sincitial, hospitalización por sincitial o neumonía muy severa por sincitial, pues mantiene esta eficacia, ¿verdad? De un 76 a un 78% de prevención en aquellos niños que recibieron este anticuerpo monoclonal. Y muchas veces cuando hablamos de estos estudios, hablamos de ensayos clínicos y muchas veces pues nosotros mismos decimos, pues qué padre, ¿no? Pero son 4.000 niños, son 6.000 niños, es un ensayo clínico, todo está controlado, quiero ver datos del mundo real. ¿Qué pasa cuando ya se empieza a aplicar de forma rutinaria en alguna región? Y justamente pues Galicia en España fue la primera región del mundo en levantar la mano sus sistemas de salud y decir, ¿sabes qué? Son súper contundentes estos resultados de los ensayos clínicos, vamos a empezar a aplicar Nirsevimab a todos los bebés que nacen a partir de esta fecha, ¿verdad? A todos de forma universal para ver si esta efectividad, que es la del mundo real, se mantiene como muestran los ensayos clínicos. Y bueno, esto ustedes se pueden meter a la página, se va actualizando cada semana prácticamente, se llama nirsegal.es para ir viendo la experiencia de Galicia en cuanto a Nirsevimab. Y justamente en la primera temporada en la que lo aplicaron, vieron que efectivamente la efectividad de haber implementado Nirsevimab para reducción o disminución de la carga, ¿verdad?, de neumonía y de infección atendida médicamente contra sincitial respiratorio fue un 82%. Los mismos autores
y médicos que radican y trabajan en Galicia compartían en tiempo real de que sus hospitales estaban vacíos, las salas de urgencias y las terapias intensivas, ¿verdad? Y justamente pues vemos la comparativa de las temporadas pre-Nirsevimab y post-Nirsevimab, en la cual hay este aplanamiento total y completo, ¿verdad? Casi de la circulación de este virus en Galicia. Igualmente con estos datos nos hablan sobre hospitalizaciones por cualquier causa en cuanto a la experiencia de Galicia con Nirsevimab, y se ve esta reducción de un 35% de hospitalización por cualquier causa, y un número súper relevante es el número necesario para inmunizar, es el NNI. Seguramente les suena también esta estadística para otros fines, que es el número necesario para tratar, el número cuando hablamos de antibióticos, cuando hablamos de otras prevenciones. Y acá es un número muy bajito, que son 30, es decir, que con inmunizar, ¿verdad?, o aplicar esta profilaxis a 30 sujetos es suficiente como para estar generando estos efectos positivos para el individuo y para la comunidad. Y acá estamos hablando pues de España, ¿verdad? Y a veces decimos pues qué padre, Europa, primer mundo, les va a ir súper bien, pero esto realmente, esta experiencia ha ido también permeando y llegando a Latinoamérica, y posteriormente Chile fue la segunda región que dijo nosotros también, y entonces ellos desde marzo del año pasado, a todos los niños que nacen en Chile se les aplica Nirsevimab, y ellos también han ido compartiendo su experiencia de la efectividad de forma continua. En sus estudios es el NIRSE Chile o el NIRSE SL, y se ve en la comparativa de los pacientes hospitalizados por sincitial respiratorio pre y post Nirsevimab, y es un aplanamiento pues rotundo, ¿verdad?, completo, y que justo se publicó en junio de este año, hace un par de semanas, de meses, en Lancet, este artículo que habla sobre su experiencia de efectividad de Nirsevimab, y justamente ven pues este gran cambio en el cual los pacientes que estaban inmunizados en la línea azul versus los no inmunizados con la línea roja, ¿verdad? Pues hablando de estas proporciones de hospitalización por neumonía por sincitial respiratorio, pues abrumadora y contundente su efectividad. Viendo también no solamente de un 76 a un 85% de reducción de hospitalizaciones en normal y terapia intensiva, sino también de un 48% de hospitalización por cualquier causa. Entonces esos datos la verdad es que bastante prometedores. Pero yo creo que la diapositiva más contundente de lo que estamos platicando no es tampoco la más compleja en cuanto a gráficas, en cuanto a números, sino esta diapositiva se presentó en IDWeek, que es el congreso más importante de infectología. Me tocó estar ahí presente cuando la exhibían, y comparan los ponentes y primeros autores de estas publicaciones de cómo eran las muertes, cuántos pacientes fallecieron en la temporada de sincitial respiratorio previo a Nirsevimab y posterior a que se implementó, y el año previo tuvieron 13 fallecimientos de pacientes por sincitial respiratorio versus el inicio de la aplicación universal de Nirsevimab, y hubo 0, o sea, lograron reducir o eliminar más bien las muertes asociadas a sincitial respiratorio desde que comenzaron a aplicar Nirsevimab a sus pacientes desde el nacimiento. La segunda región de Latinoamérica fue Paraguay, y realmente hicieron lo mismo, ¿verdad? Exactamente mismos protocolos y seguimientos de efectividad, y hace unos días, justamente su equivalente a secretaria de salud muestra estos datos en Twitter, que es la moda. Ya a veces no vemos la publicación científica, sino lo vemos en redes sociales, y menciona que se culmina de forma exitosa la aplicación de Nirsevimab de forma universal, y logrando un 67% de reducción de ingresos a terapia intensiva y un 82% de hospitalización por cualquier causa después de que en Paraguay empezaron a aplicar Nirsevimab. Entonces, en México está autorizada ya este uso, ¿verdad?, de este monoclonal de nueva generación. Está, como les digo, a la vuelta de la esquina su disponibilidad, pero es importante irnos familiarizando en qué es, cómo se usa, pero particularmente ir permeando este concepto de monoclonales para las familias, puesto que difiere del concepto de vacuna. A pesar de que es una administración intramuscular, que es preventiva, que es segura, que es efectiva, a veces la palabra monoclonal puede que a las familias los detenga un poco, y eso puede ser una barrera que, por ejemplo, en Latinoamérica, en Paraguay y en Chile lo mencionaron, y que acá, cuando nos toque que llegue a México, será importante permear este concepto.
¿Y por qué es importante? Porque realmente, distinto a otras estrategias de prevención, esta se puede utilizar de forma universal, ¿verdad? Para todos los pacientes. Se habla de menores de 2 años como un threshold. Sin embargo, sabemos que la disponibilidad, al ser limitada, otros países están individualizando sus edades de administración, poniéndolo, por ejemplo, en menores de 9 meses. Y la intención es que los pacientes reciban de forma intramuscular, ¿verdad? Es una forma muy técnica, pero en la parte anterolateral del muslo, no es intravenoso, no es intradérmico ni subcutáneo, es intramuscular. Dependiendo del peso, va a ser la dosis también. Menores de 8 meses, si pesan menos de 5 kilos, son 50 miligramos. Si pesan más de 5 kilos, son 100 miligramos. Ojo que es dosis única y esto es algo súper relevante porque también recordarán que palivizumab era una estrategia en la que teníamos que estar citando al paciente mensualmente y que su alto costo pues era un gran reto para la familia y también si tenían ellos apoyo de aseguradoras estar justificando su uso y era una complejidad bastante alta. Acá hablamos de una dosis única, puesto que tiene esta gran capacidad de generar anticuerpos neutralizantes, ¿verdad? Y como les digo, la intención es que se proteja a los niños que nacen en su primer temporada de sincitial respiratorio o que están a punto de vivir su primer temporada de sincitial respiratorio, o bien si nacieron previo y no fue la fecha cercana en su segunda temporada y generar este catch-up, ¿verdad? Sin que tengamos que necesitar que la persona o el paciente tenga forzosamente criterios de alto riesgo o de riesgo, ¿verdad? Ya nos olvidamos un poco de ese tema de solo al paciente cardiópata, solo al paciente prematuro, solo al paciente peso bajo. Acá estamos hablando de estrategias universales para todos los pacientes. Y bueno, cada país que ha empezado a implementar pone estas fotos en sus cuneros, en los consultorios, para que podamos saber también cuál es el mejor momento, el timing para la aplicación, pero sabiendo que pues, la intención es que haya, si no nace justo en la temporada de sincitial respiratorio, que la reciba de catch-up previo a entrar a su siguiente temporada. Es una intervención segura, es bastante tolerable. En los estudios no solamente han hablado de eficacia y efectividad, sino también de seguridad. Se reporta una altísima seguridad y tolerancia, 1% de reacciones adversas que al compararlo con el porcentaje de reacciones adversas que es el placebo, realmente no hay una diferencia estadística y es del 1.2%, lo cual es algo pues, también bastante prometedor que se justifica, digamos, para las familias, también poder decirles es algo seguro, así como es eficaz y efectivo, es algo seguro. Y esta seguridad no solamente viene de la experiencia de los ensayos clínicos, sino también de esta experiencia de efectividad en el mundo real, en el cual pues, los países y regiones que ya lo están aplicando de forma universal están siguiendo no solamente los beneficios de hospitalizaciones y de muertes y de alteraciones a los sistemas de salud, sino también pues, qué está sucediendo, ¿verdad? Con posibles efectos adversos y se mantiene este 1% y que comparado con placebo es realmente estadísticamente no significativo. ¿Verdad? Entonces realmente los mensajes clave que pretendo entregar en los siguientes minutos es que yo en lo personal, los colegas de infectología, y estoy seguro que también ustedes sienten esta cierta emoción, ¿verdad?, de poder tener pues ya pronto una estrategia preventiva que sea duradera a largo plazo, que no sea una situación de un nicho poblacional, sino que sea universal y de dosis única, y que podamos también reconocer al sincitial respiratorio como lejos de un virus que genera un resfriado o que da sibilancias y nebulizo a mi paciente, sino un enemigo que puede generar pues gran carga de enfermedad a los sistemas de salud, a las familias, al bolsillo familiar y a los propios hospitales e instituciones, y que a pesar de que ya existen otras estrategias previas, pues no tan, digamos, efectivas y eficaces como lo es esta nueva estrategia que es llamada nirsevimab, y que pues está realmente a la vuelta de la esquina, pero lo más importante, lejos de tenerla ya disponible, creo que va a ser esa relevancia de poder ir permeando este mensaje, ¿verdad? Y que la palabra anticuerpos monoclonales se pueda perder un poquito esa preocupación que los familiares y los papás y mamás pudieran tener ante esa palabra seminueva, ¿verdad? Y que podamos permear este mensaje a las familias que son estrategias seguras y efectivas. Entonces, por mi parte, eso sería todo. Hay una actividad para que si desean escanear esto ahorita, el doctor Gregory les platica un poquito más, pero quiero agradecerles y además recibir comentarios o dudas si acaso las hay. Muchísimas gracias.
Muy bien, empecemos con las preguntas. Aquí, Pasamos un... ahí viene. Yo quería saber si había alguna contraindicación para la administración de esta vacuna y si hay algún efecto adverso o qué podemos esperar posterior a su administración. Gracias. Sí, realmente tanto en los ensayos clínicos como también en los estudios de efectividad, los efectos adversos que se mencionan son de cerca, los leves y frecuentes, entre comillas, que son de cerca de un 30%, es literalmente lo esperado como irritabilidad, algo de molestia local y enrojecimiento. Sin embargo, ya se evaluaron diferentes como obviamente anafilaxia, fiebre, crisis convulsivas, hospitalización por cualquier causa asociado a la administración, ninguno llegado a esas a cifras de relevancia. Ese 1.3% equivale, por ejemplo, a situaciones de irritabilidad no consolable y fiebre que requirieron atención médica, y comparado con el placebo, pues que no llegó a una significancia estadística, ¿verdad? Y los países, por ejemplo, Galicia, en España, que ha seguido la monitorización de efectos adversos, sigue reportando en su segunda temporada de sincitial respiratorio que no hay efectos adversos relevantes o ECAs de relevancia o significancia. Y en cuanto a contraindicaciones, realmente lo que está descrito, al menos por el fabricante, y que se evaluaron también en los criterios de exclusión de los ensayos, es que el paciente tuviera antecedente de alguna reacción o anafilaxia, algún componente, ¿verdad? Que es algo muy estándar en los insertos de los productos, pero realmente fuera de eso, que es algo muy evidente, no hay una contraindicación para su aplicación. Tan es así que, como les digo, Chile, Paraguay y Galicia, niño que nace, niño que se le pone Nirsevimab. Gracias, Sí, doctor. de nada. No sé si, doctor. Excelente información, pero vamos a lo práctico. Aquí no hay. Todavía. Entonces, el paciente vulnerable, ¿qué podemos hacer ahorita? Ya viene de septiembre, octubre. ¿Dónde lo mandamos? ¿Cuánto cuesta? ¿Podemos hacerlo? ¿Vamos a McAllen? ¿Vamos a San Antonio? Sí. ¿Qué se hace? ¿Cuánto cuesta? Mi experiencia personal en mi atención de medicina privada, llevo el seguimiento de 7 familias que, teniendo los medios, han viajado a Estados Unidos, a Texas, se lo aplican y regresan, ¿verdad? Allá no se está aplicando de forma universal todavía al nacimiento, pero lo tienen disponible, y pues como las épocas previas de la pandemia, cuando no teníamos estrategias acá, viajaban, se lo ponían y regresaban. Y esa es mi experiencia personal. Tengo otros colegas que ya también dan seguimiento y apoyo a familias que lo han recibido, y la verdad es que ha sido de mucha tranquilidad saber que ya algunas familias lo tienen, pero pues la intención es que esto sea un tema de salud pública, no solamente a las personas que tienen el recurso para hacerlo. Y pues al decir que está a la vuelta de la esquina, realmente, aunque no hay una fecha, no tengo yo el dato de una fecha definitiva, al estar autorizado ya por COFEPRIS, se espera que tal vez para esta temporada ya se tenga. Los costos, al no estar yo asociado en absoluto a la comercialización, los desconozco, pero realmente cuando comparamos, por ejemplo, temas de costos comparados con Palivizumab, que eran pues mensuales y múltiples dosis, ¿verdad? Al poner eso en la balanza y sin tener números en la mano, por mucho, ¿verdad?, una intervención de dosis única es mucho mejor. No estoy seguro si los colegas que están presentes podrían ofrecer información adicional de costos, pero yo creo que aunque el número que se plantea en México sea obviamente un número importante, cuando volteamos a ver todo lo que los sistemas de salud van a poder ahorrarse en el sentido no solamente de costos, sino de vidas perdidas, yo creo que va a ser como también de bastante consideración, ¿verdad? ¿Alguien más tiene otra pregunta? Yo quiero aprovechar que tengo el micrófono también, Oscar. Pues el otro anticuerpo monoclonal, pues el Palivizumab, que tiene más de 20 años de existir, ¿hay algún reporte de eventos adversos a largo plazo? Ya ves que también el miedo de las personas es de que se dispare un evento inmunológico o algún, algo no esperado. ¿Tienes algún reporte de esos 20 años del otro anticuerpo monoclonal? Sí, realmente, de hecho son más.
son cerca ya de 40 que palivizumab vino a pavimentar el camino de los monoclonales, y lo que yo he usado de argumento para las familias que decidieron estas estrategias es justo decirles que no es algo nuevo, ¿verdad? A pesar de que es una intervención novedosa y de una estrategia que va mejorando, no es algo que se esté probando apenas o que sea algo ajeno a la realidad reciente. Y dar este ejemplo de que muchos bebés que hoy tienen ya 30 años, 25 años o que son adultos, ¿verdad? Los primeros ya tienen ahorita 40 años, ¿no? Da mucha tranquilidad a las familias. No hay tampoco, o sea, en los seguimientos que ha habido de palivizumab, no hay reportes de que pudiera generarse situaciones adversas emergentes que pudieran cambiar la ruta o la práctica de estos monoclonales. Y recordar que los monoclonales están presentes en la medicina desde hace muchísimo para tratar múltiples otros abanicos de la ciencia, ¿no? Temas oncológicos, inflamatorios, gastrointestinales, ¿verdad? El tema es que acá lo novedoso y lo interesante es que estamos en la rama preventiva y que a veces hablamos de monoclonales para lo terapéutico, pero acá lo padrísimo es que es la parte preventiva y que están dando todos estos resultados pues, a nivel internacional. Buenas noches. Mi pregunta va en el sentido de cómo se vislumbra el uso en este sentido preventivo de estos anticuerpos monoclonales, si se van a hacer como incluidos en una cartilla para tener un control. Bueno, no específicamente en México, que ahorita no lo tendríamos, pero sí en los países que ya se ha estado trabajando. Esa es una. Y la otra pregunta sería cómo lo manejaron mercado técnicamente hablando o desde el punto de vista de marketing, si el término anticuerpo monoclonal suena un poco a miedo pues ¿qué le van a poner a mi bebé? O sea, ¿cuál es la estrategia que han estado usando? Sí, realmente yo tuve el gran gusto de platicar con Federico Martinón, que es un doctor de Galicia, que fue el investigador principal que llevó a cabo los estudios de efectividad, ¿verdad? En Estados Unidos. Platicaba con él y justamente le hice esa pregunta de que, oye, ¿cómo? Y me dijo, ¿sabes qué? Directo y honesto, no puedes decir, es como una vacuna, o es una vacuna, y no, es momento de como derrumbar esos dogmas o tal vez temores que existen en la población, pero mediante información, ¿verdad? Y si tuvieron, por ejemplo, en Galicia, mucho material impreso en los hospitales, a las personas que, obviamente hay un consentimiento informado cuando son ensayos clínicos, suficiente información, pero también recordar que cuando les hablaba de efectividad ya es prácticamente formar parte de su cartilla. O sea, si un bebé hoy nace, si ahorita están haciendo un bebé en Galicia, le aplican nirsevimab. Si ahorita están haciendo un bebé en Chile, le aplican nirsevimab. Es parte de su cartilla nacional. Entonces, esa es la intención o algo que yo personalmente desearía. Es algo que hay que ver si con las autoridades sanitarias mexicanas se logra este esfuerzo, ¿verdad? Pero la verdad es que sería magnífico. Y yo creo que hablamos a veces de dificultades como una utopía de decir es que estaría padrísimo, pero yo estoy seguro que históricamente así pasó también cuando empezamos a permear por la hepatitis B, cuando empezamos a permear por... Entonces yo creo que nos toca generacionalmente ser ese momento de decir, pues también hay que luchar para esta prevención universal, ¿verdad? Mi experiencia, al menos con las autoridades locales de Nuevo León, ha sido se comportan receptivos, reciben la información que se les comparte y pues bueno, yo creo que dando también suficiente información tanto a los tomadores de decisiones, pero también a las familias, nos va a ayudar mucho. Obviamente se debe mencionar, no tengo ningún conflicto de interés para dar esta plática y creo fielmente que estamos en el momento revolucionario de la prevención del sincitial respiratorio y no solo por los anticuerpos monoclonales, porque ya hablamos de vacunas para la mujer embarazada, ya hablamos de vacunas para el adulto mayor. O sea, antes, hace 10 años era si te da y ahorita ya tengo 3 estrategias, ¿verdad? Entonces yo creo que esa parte es emocionante también. Doctor Oscar, tengo aquí, hay personas que están en la sesión en línea y están haciendo preguntas y me parece que hay una pregunta muy interesante de Araceli Moreno que dice que si anticuerpo monoclonal se puede aplicar junto con otras vacunas, hablando de pues esta temporalidad que
es variable? Sí, gracias. Es un dato súper relevante y tiene un perfil de seguridad de coadministración realmente completo. En los otros países no detuvieron sus esquemas de vacunación habituales ni del nacimiento, ni de si era una etapa de catch-up de los 2 meses, etcétera. Entonces, al ser una tecnología paralela a las vacunas, no hay absolutamente ninguna contraindicación. Y otra pregunta que me parece interesante por lo novedoso de estos anticuerpos, si tienes experiencia en conocer el Nirsevimab y el Clersovimab. ¿Verdad? Sí, Clersovimab es otro anticuerpo monoclonal que también está en, aunque ya no en unas etapas tan próximas de comercialización como lo es Nirsevimab. Clersovimab es de otra farmacéutica, no recuerdo si era GSK, no me acuerdo de quién es y les mentiría la verdad, pero justo hace como 6 u 8 meses lanzaron sus resultados de ensayos clínicos que tienen una eficacia bastante similar a lo que Nirsevimab ya ha demostrado en eficacia y efectividad en el mundo real. Entonces, por eso les digo que viene toda esta etapa súper innovadora, interesante y emocionante de decir, no es el único nombre, va a haber seguramente muchos detrás, ¿verdad? Y vamos a ir teniendo un gran portafolio de prevención. Y lejos de acordarnos de un solo nombre, yo diría que un mensaje clave es ir derribando esa palabra de monoclonal como algo raro, algo como inmunológico, algo. No, es una forma de prevenir y que es seguro y podemos mostrar todos estos datos. Pero sí, Clersovimab es otra que en el pipeline viene próximamente también. Gracias. Aquí son todas las preguntas. No sé si alguien más antes de terminar. Buenas noches. Nomás saber si hay evidencia en prematuros, si hay una edad mínima o un peso mínimo. Sí, tienen ellos también datos, lo mostré muy rápido, pero disculpa por eso, que lo dividió también, justo esta gráfica fue justo de prematuros, entonces nos muestra sobre la seguridad también en pacientes prematuros que pueden ir a partir de las 32 semanas. Tuvieron un grupo de 37 niños de menores de 32 semanas que lo recibieron, manteniendo el perfil de seguridad también, pero es una estrategia que es, como les digo, o sea, universal en el sentido que aún siendo el bebé prematuro, esto está diseñado tanto para el sin riesgo como para el con riesgo, ¿verdad? Entonces sí, hay datos, están estos datos de brazos de los ensayos clínicos y de la efectividad de grupos a término y prematuros y manteniendo estas cifras de prevención. Me parece que son las preguntas, entonces voy a estar como quiera a sus órdenes si acaso llega a haber comentarios o dudas adicionales. Y me parece que voy a ceder un minuto para los compañeros del doctor Gregory y ya terminamos con... ¿Terminas? Ah, ya, gracias. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Oscar Tamés que esté aquí con este tema tan innovador y prometedor. Esperemos que sea muy pronto los cambios que tengamos y que no sea la última vez que estés con nosotros. Gracias. Va a ser un gusto. Gracias, doctora. Ahora sí, quiero darle las gracias al Laboratorio Sanofi Vacunas, que es quien nos apoyó para la sesión del día de hoy. Y quiero, si puede pasar con nosotros, por favor, Gregory López y Gabriela Palacios. Ellos son gerentes médicos de Laboratorio Sanofi. Bueno, pues buenas noches a todos ustedes. Muchas gracias de verdad por estar aquí. La verdad es que, bueno, pues hoy estamos sumando una estrategia que vendrá y llegará a México posiblemente en noviembre. Por eso es que les estoy poniendo este código QR para que uno de los lanzamientos los vamos a hacer aquí.
pero obviamente para poder hacerlo necesitamos tener los datos de contacto de cada uno de ustedes y obviamente que ustedes, ¿verdad?, nos permitan enviarles información. Por eso es que en ese código QR, cuando lo escanean, se abre obviamente los apartados para que puedan colocar sus datos, pero también vienen unos consentimientos de privacidad. Entonces agradeceré que nos ayuden a completarlos para que cuando llevemos a cabo el lanzamiento aquí en Monterrey, pues obviamente los podamos contactar y que por favor nos puedan acompañar. Y muchas gracias de verdad por su atención, doctora. Muchas gracias por el espacio y la invitación para poder colaborar con la educación médica continua. Al contrario, gracias a ustedes. Gracias. Y bueno, con esto finalizamos la sesión del día de hoy. Agradezco que todos ustedes estén aquí con nosotros hoy y los invito para la próxima sesión de Fiesta Mexicana, el 18 de septiembre. No lo olviden, aquí nos vemos. Gracias.